y a los negocios privados en la isla. Ahora, la ineficiente burocracia comunista en Cuba le ha creado otro Instituto Nacional para controlar y fiscalizar sus operaciones. Este instituto estará bajo la supervisión del Consejo de Ministros. El régimen en Cuba vuelve a discriminar a exiliados cubanos que, pese a todo el riesgo que ya saben de sobra que se implica, aún quisieran invertir en el país. Sus nuevas regulaciones sobre la iniciativa privada obligan, por ejemplo, a que los socios de las polémicas MIPYMES sean solo cubanos, con la llamada residencia efectiva, ese nuevo estatus migratorio con el que premia a esos cubanos que residen más de 6 meses en el país de forma permanente. Mientras le prohíbe a los emprendedores cubanos hacer negocios privados en 125 actividades, entre ellas en 2 sectores tan críticos como la producción farmacéutica y algunas vías de transporte, y los sigue acosando además con su ejército de inspectores y multas para que acaten el reciente tope de precios. Algunos lugares como estos, así está bien, el precio está topadito bien, pero vaya para los lados que está la yuca a 70 pesos y los boniatos a 40, los ají a 60 pesos el pote, y los aguacates hasta 70 y 80, unos aguacaticos chiquitos. El decreto que se aplica con mayor frecuencia es el decreto 30, artículo 7, en los incisos B, inciso A o en el L. De 8.000 a 10.000 pesos la mayor cuantía. Las nuevas normas sobre la iniciativa privada en Cuba permiten ahora a los extranjeros ser socios de las MIPYMES, pero eso sí, tienen que tener residencia permanente en la isla. Estas regulaciones, que muestran la permanente intención del régimen de controlar de forma férrea sectores claves de la economía nacional, además de que continúan prohibiendo las inversiones privadas de cubanos en la producción farmacéutica y en diversas formas de transporte, también los sigue vetando invertir en sectores como las telecomunicaciones, la programación y transmisión de televisión, el almacenamiento, agentes financieros, edición y maquetación de libros, la defensa, la seguridad pública y la administración de servicios sociales. Restricciones que frenan aún más esa libertad económica que necesita Cuba para salir de su grave crisis. Este paquetazo contra el ejercicio de los derechos económicos en la isla manifiesta en primer lugar la poca voluntad del régimen cubano de generar un ambiente que propicie una mejora económica para la población. Una población que sufrirá directamente las consecuencias de esta medida con un mayor empobrecimiento, una extrema pobreza que nosotros ubicamos en torno al 89% de las familias cubanas. El cerco contra la iniciativa privada en Cuba se refuerza aún más también con las nuevas regulaciones referidas a considerar como delito que los negocios privados no tengan canales electrónicos de pago o que no operen por medio de una cuenta fiscal, justo cuando un año después de imponer la llamada bancarización para intentar recoger el efectivo en pesos cubanos que circula en el mercado negro en la isla, el régimen sigue fracasando en hacer que esos negocios privados confíen en los bancos de Cuba para depositar su dinero. Alrededor del 40% del efectivo que sale de nuestras cajas no retorna. La causa fundamental es el poco depósito que hacen los actores económicos que hacen comercio minorista, entre ellos las MIPYMES. Se profundiza el esquema de subordinación de la iniciativa privada a los intereses y prioridades del Partido Comunista, ya sea a nivel ministerial como a nivel municipal. Más de 120 actividades estarán prohibidas para su realización por parte de los emprendedores. La nueva cruzada del régimen contra los negocios privados en la isla igualmente los obliga a que para que puedan establecer sus tarifas de bienes y servicios, además del reciente tope de precios que ya les impusieron, ahora tienen que seguir las reglas que dicta el Ministerio de Finanzas y Precios. Y para más control aún sobre ellos, atenerse al que les ejercerá sobre sus cabezas el estrenado Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales, otro instrumento más de la ineficiente burocracia comunista en Cuba. La pregunta es, ¿cómo algún emprendedor va a poder generar una actividad eficiente, generar prosperidad para sí, pero también para la sociedad, para responder a las necesidades de la población con tantas restricciones legales, burocráticas, incluso penales en su contra?
Y por cierto, también estas nuevas regulaciones eliminan algunos de los estímulos que tenían los negocios privados en la isla. Por ejemplo, el de no tener que pagar impuestos en el primer año de sus operaciones. Rolando Nápoles, América Noticias.